Hola a todos mis alumnos del Instituto San Martín. Soy el ingeniero Daniel Maldonado y en esta oportunidad vamos a ver el ejercicio, cómo resolver el ejercicio número 13 con Scratch, que dice realizar un programa que permita introducir cuatro números A, B, C y D y determinar si la suma de los dos primeros es mayor a la suma de los dos segundos. Eh, yo tengo A, B, C y D. Si la suma de A más B es mayor a la suma de C más D. Entonces, de movida sabemos, de arranque sabemos que necesitamos cuatro variables. Una para A, para B, para C y para D. Y después necesitaríamos una variable para la suma 1 y una variable para la suma 2. Y después deberíamos hacer la comparación entre las sumas de esos cuatro números. Entonces para eso abrimos Scratch y nos ponemos manos a la obra. Colocamos la banderita de inicio del programa. Nos venimos a datos porque sabemos que vamos a necesitar la variable A, la variable B, la variable C, la variable D. Y necesitaríamos la variable suma 1 y necesitaríamos la variable suma 2. ¿Sí? Bueno, sabemos que al arrancar el programa es importante inicializar. Voy a arrastrar todo así de una sola vez. Voy a inicializar A, voy a inicializar B, C, D, voy a inicializar suma 1 y voy a inicializar suma 2. Bueno, posteriormente deberíamos pedirle al operador del que esté manejando este programa que ingrese los valores, ¿no? Entonces, por favor, ingrese el valor de A. De A, no sé, no sé. Después le decimos que la respuesta que ingrese el operador la vamos a guardar en la variable A, o sea, así. Y después todo esto lo vamos a duplicar para ir más rápido. Por favor, ingrese el valor de B y al valor, a la respuesta que ingrese la vamos a guardar en B. Volvemos a hacer lo mismo. Por favor, ingrese el valor de C y al valor de C lo vamos a guardar, a la respuesta que introduzca la vamos a guardar en C. Y después, para los que no, quizás me olvide de mostrar cómo hago para duplicar. Presiono el botón derecho sobre la instrucción que yo quiero duplicar y le doy duplicar. Entonces me sale así. Por favor, ingrese el valor de D y ese valor de D, el valor a la respuesta que ingresó lo guardo en D. Ahora ya estaríamos en condiciones de realizar las operaciones suma. Entonces, como tengo las variables ya, la suma 1 y la suma 2, me voy a venir y le voy a decir que la suma 1 va a ser igual a la operación justamente de suma entre A y B. Entonces me vengo a operadores, le digo que va a ser igual a la suma de A, de A y de B, y a eso lo ponemos acá. Y después le decimos que la variable suma 2 también va a ser una suma entre C y D. Entre C y D. Bueno, ya tenemos la suma 1 y la suma 2. Ahora deberíamos evaluar si la suma 1 es mayor a la suma 2, para tal cual como me pide el ejercicio. Quizás yo acá lo voy a hacer un poquito más extenso porque yo reitero, cuando yo comparo dos variables o dos números, los resultados pueden ser tres: que la suma 1 sea mayor a la suma 2, que la suma 1 sea igual a la suma 2,
o que la suma 1 sea menor a la suma 2. Entonces vamos, para evaluar todo lo que sea evaluación entre dos variables, comparaciones o comparaciones lógicas, lo tenemos que hacer con la estructura condicional si. Y dentro de la estructura condicional iría la condición o el criterio que uno desea evaluar. Por ejemplo, yo voy a preguntar, voy a venir a operadores y le voy a decir si la suma 1 es mayor a la suma 2. Por acá, por el lado verdadero, deberíamos decir que sí, efectivamente, vamos a poner la suma 1 es mayor a la suma 2. Lo vamos a hacer por 5 segundos. Y si no, si esta condición no se cumple, viene por el si no. Si no, deberíamos de evaluar a una de las otras dos condiciones. O que sean iguales, o que suma 1 sea menor a suma 2. Con evaluar una de las otras condiciones, ya la tercera sería por descarte. O sea, me vengo a operadores, perdón, a control, y voy a evaluar otra condición. O sea, si esta condición se cumple, viene por aquí dentro. Si no, va a venir y va a ser esta otra condición. Y aquí voy a preguntar si la suma 1 es igual a la suma 2. Por aquí la suma 1 es mayor que la suma 2. Por aquí vamos a decir la suma 1 es igual a la suma 2. Y esto lo vamos a hacer por 5 segundos. Si no, lo voy a duplicar de acá nomás. La tercera condición no es necesario ya analizarla, porque si suma 1 no es mayor a la suma 2, vendría por acá. Y si suma 1 no es igual a la suma 2, lo único que me está quedando, la última posibilidad que me está quedando, es que suma 2 sea mayor a suma 1. Por lo tanto, aquí yo diría la suma 1 es menor a la suma 2. Y eso por 5. Estamos en condiciones de ejecutar el programa. Lo ejecutamos. Por favor, ingrese el valor de A, vamos a poner 10. Por favor, ingrese el valor de B, vamos a poner 5. En teoría, 10 y 5 serían 15. Vamos a poner el valor de C, vamos a poner un valor de 20. Y vamos a poner el valor 5. Fíjense, dice la suma 1 es menor a la suma 2. Efectivamente, fíjense, la suma 1 me da 15 y la suma 2 25. Creo que el resto de las otras alternativas creo que están suficientemente claras, habría que probarlas, pero con esto damos por terminado el ejercicio.